Hola y muy buenos días. Continuando con este proceso de formación orientado a metodologías de diagnóstico para la formulación de proyectos en marco lógico, en casi cualquier metodología de manera transversal, pues estamos haciendo énfasis en los procesos de diagnóstico y las herramientas de diagnóstico. Entonces, presentaremos una de las herramientas más potentes, que es la metodología TRIX, ya con ejemplos y aplicaciones, y queda como insumo para el proceso del curso, dado que es extenso. Entonces quiero presentarlo acá y avanzaremos en otras temáticas dentro de lo que se está desarrollando directamente de ejercicios de diagnóstico. Como les digo siempre, el proceso de diagnóstico es el más importante. Quedémonos el 50% del tiempo en el levantamiento de la información y el diagnóstico, porque a partir de ese buen diagnóstico sale una buena estrategia, una buena formulación y una buena ejecución. Uno de los grandes errores es correr en la formulación del diagnóstico, formule un objetivo, ¿cuál es el problema? Cualquiera, y después es muy difícil conectar las soluciones. Entonces, con metodología TRIX hoy miraremos un poquito el tema del diagnóstico, y luego se generarán pues, los videos de otras metodologías. Hay unas muy potentes que nos pueden ayudar con este tema. Entonces, empecemos desde la metodología TRIX. ¿Qué es un problema? Básicamente, un problema es cuando esa función útil primaria del sistema no se cumple. Función útil primaria de un carro, transportarnos, se varó, dejó de cumplirla. Función útil de una llanta, sostener el vehículo, se ponchó, se pinchó, se dañó, dejó de ser útil. O cuando una función nociva excede las condiciones ideales, entonces está generando un daño grave. Por ejemplo, cuando el carro bota muchísimo humo, más del promedio, pues simplemente una sanción, pero también estoy contaminando. Cuando una empresa pues en sus desechos bota demasiado material. Entonces, cuando hay un problema, cuando existe una contradicción entre lo que debía ser, que es ese ideal, ahorita lo presentamos, y lo que hay. Nosotros trabajamos sobre situaciones que denominamos innovante. Nosotros trabajamos sobre situaciones que denominamos innovante. ¿Qué es eso de la situación innovante? Pues básicamente es esa situación que nos reta desde el conocimiento, desde la técnica, y que podemos generar valor. Básicamente, cualquier convocatoria, no importa si es desarrollo tecnológico de investigación, en investigación, básicamente un espacio donde no haya conocimiento es un reto, porque lo ideal es tener conocimiento de todos los procesos, productos, mecanismos, etcétera. Pero si ingreso a un sistema y encuentro, no hay información de esa temática, hay posibilidad de generar una situación donde generemos, donde investiguemos, donde desarrollemos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se logra eso? Pues hay dos formas. O una, la genialidad del bombillito que siempre nos aparece, o dos, utilizar metodologías, y en este caso pues utilizar la metodología 3. Volvamos al tema. ¿Qué es un problema? Es una contradicción. Entonces, ¿cómo formulamos un problema? Pues básicamente haciendo explícita esa contradicción, exaltando el no cumplimiento de la idealidad, o sea, de esa función ideal, o de ese elemento negativo cuando es una función nociva. A través de un gráfico lo podemos ver. Recordemos que un sistema, yo estoy en una habitación, en una oficina, y entonces tengo muchísimos recursos para la luz, iluminación artificial si la necesito, adicional, elementos estéticos, libros, portátil, bueno, todos los elementos. Esos son los elementos del sistema. Miren ustedes en su entorno, o miren en su laboratorio o en su empresa, y ven alrededor y hay muchísimos elementos. Cada uno de esos elementos
tienen funciones útiles y funciones nocivas, y a su vez desagreguémoslo. Entonces tengo el computador, pero tengo el teclado y tengo la pantalla. La pantalla me puede funcionar mal, el teclado bien, entonces desagrego en elementos mi sistema, y con eso trato de entenderlo. Y básicamente lo que hago es esto: cuál es la función útil principal de ese sistema y cuáles son las funciones útiles de cada uno de sus subsistemas y las funciones nocivas. Con ese gráfico me hago simplemente a la idea del sistema. De manera tradicional se leía lineal, pero Trix y otras metodologías dicen: no, señores, no podemos leer un sistema de manera lineal, tenemos que leerlo de manera matricial, o sea, que se interrelacionen los diferentes factores. Y siempre regreso. Uno de los elementos entonces es que trato de plantear el componente de idealidad. Y vamos a recordar un poquito eso. ¿Qué es la idealidad? Habíamos dicho que la idealidad es ese servicio o esa función ideal de un sistema. Un físico diría que no hay fricción, por ejemplo. En estos ejercicios, pues básicamente es cómo debería ser. Imaginémonos en algo cotidiano, un celular, que la batería nunca se le agote, o que las redes nunca se caigan. Mejor que no haya que pagarlas. Pero esos conceptos de idealidad son solo eso: ideas, deseos, dimensiones que a veces no podemos alcanzar. Sin embargo, la búsqueda de alcanzar la idealidad es lo que nos permite la innovación permanente. En un resultado de idealidad uno diría que el sistema no es complejo, no es costoso, no emplea tiempo, no usa esfuerzo, no consume energía, no provoca desperdicios y cumple perfectamente con sus funciones. Esa condición de idealidad en cuanto a sus funciones útiles sobre las funciones nocivas es donde yo trato de equilibrarlas. Básicamente trato de aumentar las funciones útiles, disminuir las funciones nocivas o los costos y maximizar la idealidad. Pero la idealidad no funciona idealmente. Entonces, por lo general, si yo aumento funciones útiles, mis funciones nocivas o de costos aumentan también. Por lo tanto, yo siempre trataré de reducir el denominador, costos y efectos indeseables. ¿Cómo se reducen esos? Pues reduciendo el número de partes del sistema sin afectar el sistema, eliminando procedimientos. Un día me preguntaban, ¿cómo lo hago? Simplemente quita el procedimiento durante un tiempo, y si el sistema funciona sin ese procedimiento, se puede quitar definitivamente. Si no funciona, tiene que reintegrarse. Solo usar materiales costosos si son estrictamente necesarios, que es la teoría de costos y de absorción de costos por producto, y costos de materiales que sean medulares. El uso de recursos, pues básicamente que sean indivisibles, o sea, no tener que depender de diferentes elementos, y usar diseños modulares, que lo que me sirva para un elemento me sirva para otro. Esos son formas de reducir, y eso es lo que nos ayuda a definir la idealidad, sabiendo que la idealidad no existe, o sea, es simplemente ese criterio de idealidad. Y miremos un ejemplo en un vehículo. En este vehículo se maximiza el lujo y el espacio, pero a la vez se incrementa el uso de materiales y lo que ocupa. También hay una condición acá: la idealidad es particular. ¿Cómo así? Es mía, es de mi cliente, es de mi producto, es de mi empresa, porque mi idealidad no puede ser necesariamente la idealidad de otros. Mientras para unos es una limusina gigante, o el triple grande es un bus limusina, para otros es un carro compacto aún, solo para una persona. Soy egoísta y no me gusta andar con nadie. O, por ejemplo, para mí la idealidad sería para dos personas. Siempre me gusta
andar acompañado con la esposa, conversando, todo, pues la verdad, sería ideal, pero por lo general, en nuestro vehículo solo estamos nosotros dos. Entonces, esa sería mi idealidad. Por lo tanto, la idealidad también es particular. O sea, son esas visiones ideales muy particulares de tu empresa, de tu proyecto, etc. Hay formas de llegar a esa idealidad y son complejas. Son complejas porque básicamente son muchas líneas y es ilusorio. Por lo tanto, el método TRIX da una percepción y una ruta para hallar ese componente de idealidad. Entonces, se identifican esas contradicciones que parten de lo que quiere el cliente, mi ideal, y lo que puedo yo como proveedor ofrecerlo. Soy yo el responsable, yo como proveedor, es responsable de tratar de acercarlo. Cuando miremos en la convocatoria aparece un tema de mercados, es esa cercanía que yo puedo ofrecer y ese criterio de valor que yo puedo ofrecer entre lo que desea el mercado y lo que puedo yo como proveedor, como investigador desarrollar. Estas contradicciones entonces tienen varias dimensiones. Hay contradicciones técnicas, hay contradicciones físicas y hay contradicciones humanas. Contradicciones técnicas, por ejemplo, consumo de combustible y potencia de un automóvil. Por lo general, la mayor potencia, mayor consumo. Lo que trataría es de buscar ese equilibrio. A mayor resistencia, mayor espesor. Yo buscaría es más resistencia y menor espesor. Otros materiales. Rapidez en el trabajo y calidad. En ocasiones la rapidez es inversamente proporcional a la calidad. En ocasiones. Entonces, eso lo puede ver uno en muchísimos ejemplos, aún en la alta tecnología. En estos días estaba leyendo, por ejemplo, que Asus cambió su política de calidad. Y entonces, por ejemplo, si uno compra un computador Asus hace un año, hace 3 meses, y le salió un píxel malo de esa pantalla, con muchos píxeles, eso era objeto de garantía. Ahora dice que tienen que salir como 5 o 6 malos para que te hagan la garantía. ¿Qué es lo que les quiero decir? Pues básicamente que en ocasiones se tienen que sacrificar elementos. Lo que pasa es que el cliente no sé si esté dispuesto a aceptar esas condiciones. El cliente puede decir, no me interesa, yo estoy pagando demasiado por un equipo de esos para que haya una condición de ese tipo. Usted no va a ser mi proveedor. Me interesa un proveedor que me dé las mejores condiciones. Entonces, técnicas. Condiciones físicas, pues básicamente que se requiere que sea liviano y a su vez pesado. ¿Cómo así? Sí, imagínense en un vehículo, otra vez en un carro, demasiado liviano. En una curva saldría porque no tendría la masa suficiente para que tenga un agarre, pero tiene que ser liviano para el consumo de combustible, para que el consumo de combustible sea menor, aerodinámico, o sea, materiales que le permitan que fluya. Entonces hay puntos de contradicción como los que se dan en esto. Un vehículo debe ser grande y chico a la vez. Y miren que ahora todo se ha optimizado en espacio interior. Y para los físicos y los técnicos, pues tenemos elementos como esto. Elementos, contradicciones técnicas y físicas, potencia, peso, complejidad, funcionalidad, o físicas, esas técnicas, líquido, sólido, suave, fuerte, rápido, lento, débil, fuerte, débil. Hay también contradicciones humanas, que es el fenómeno psicológico o ese criterio que tenemos que decimos queremos esto, así no lo usemos. Uno de los ejemplos es quiero un computador más rápido, más veloz, más eficiente, último chip para escribir correos electrónicos. Pasa mucho. Bueno, y también lo quiero barato. O se quiere la mejor oficina para nunca estar en ella. Básicamente, entonces, cuando aparecen ese tipo de contradicciones, las empresas las evaden, no las tienen en cuenta, pero TRIX
Es una metodología que ayuda a identificar esas variables. Entonces, la metodología básicamente busca eliminar esas contradicciones haciéndolas explícitas. ¿Cómo lo hace? Pues básicamente Outlier, creo que se pronuncia así, Outlier, descubrió que solo hay 39 parámetros que engloban todo procedimiento. Y en estos días que hacemos un trabajo descubrimos, identificamos que pueden ser físicos o de servicios, pues pueden ser de proceso productivo o de servicios. Entonces, teniendo estos parámetros, esos parámetros se soportan por 40 principios de inventiva. Entonces, cuando yo analizo esos parámetros y esos principios, me dan pistas de cómo puedo hacer el proceso de innovación. En este caso presentamos algunos principios, pero en la matriz, en el documento adjunto, pueden descargar el TRIX completo. Entonces, cuando yo tengo un parámetro donde tengo un problema, un aspecto a mejorar y un aspecto que me empeora, pues en esas contradicciones tengo una cantidad de opciones. Miremos un ejemplo y luego miramos cómo se ha aplicado. No siempre se concreta la innovación, pero que es un buen tema. Tengo calentamiento excesivo de una pieza al ser maquinado, por ejemplo, Maeco Septimec, usted lo ve, la fricción genera calentamiento, pero necesito velocidad para un buen corte. Entonces tengo unos principios de contradicción donde digo, ¿qué quiero mejorar? La velocidad. ¿Qué quiero? Pero ¿qué me empeora? La temperatura. Me aparecen estos principios y yo con estos y con este ejemplo puedo tratar de entender un poquito mejor mi sistema, y ahí puedo identificar claramente el problema. Y con esa identificación del problema, que es el que planteo acá, con esta identificación, esa descripción, pues puedo formular mi proyecto. Otra contradicción, productividad versus daño a la pieza. Entonces encuentro unos principios, en este caso estos principios de contradicción, donde digo, esto mejora, esto se daña, esto disminuye, me aparecen estos principios, unos ejemplos, y puedo formular diferentes estrategias. Superficie demasiado débil para cargar un cierto peso en espacio reducido, entonces yo tengo resistencia versus espesor y otra vez los principios. Se les adjunta la plataforma para que pues este Excel para que prueben en él. Casos específicos, solo voy a hablar de un caso para terminar este ejemplo, pero les dejo la herramienta y todas las dudas que puedan surgir con ella. Sin embargo, es una herramienta muy potente, hay mucha literatura sobre TRIX y les queda como insumo. Michelin es un desarrollo que ellos hicieron, pero pensemos en ¿qué es Michelin? Neumáticos, llantas, pero tiene muchos problemas. O sea, una llanta tiene problemas de que se ponchan, se perforan, se pinchan, se desgastan, son muy costosas, complicadas de reemplazar por lo general, hay calentamiento y no aprovechado, las llantas se calientan en su proceso de rotación, hay que calibrarlas con frecuencia, si no pierden estabilidad y contaminan muchísimo. Entonces, ¿cuál sería la idealidad? Estamos hablando de un caso específico. Piensen en neumáticos de su vehículo, sea bicicleta, sea carro. Listo. ¿Qué sería el ideal de un neumático? Que no se pincha. O sea, nunca se les hace un huequito, le puedes poner clavo pues, y no les pasa nada. No se desgasta. Por más que las usen, nunca se van a acabar. No cuesta. No tienen que ser reemplazadas, no hay calentamiento, no deberían ser calibradas nunca, no contaminan. Son los criterios de idealidad. Sin embargo, estos criterios nos sirven de referencia, como digo, para identificar opciones. Porque llegar a algún elemento de idealidad o tratar de alcanzarlo en las condiciones
obvio, viables para la empresa, es la gran fortaleza de un proceso de innovación. Tratar de alcanzar la idealidad. Por ejemplo, miren la innovación en los celulares o en los equipos, todos los días baterías más de mayor vida. Contradicciones. El neumático debe existir y no debería existir. Debe ser inflado a una presión determinada, pero no debería poncharse nunca. Debe cumplir con una función útil sin generar funciones nocivas, debe ser autorreparable, se poncha, se repara o no se daña. No debe haber calentamiento y no debe descalibrarse. Entonces Michelin hizo ese ejercicio y creó esto. Nunca lo han visto en el mercado. Recordemos que la innovación no se declara, la innovación existe, que la innovación, novedad técnico-científica más mercado, esto es una novedad, es novedoso, hace 10 años es novedoso, sigue siendo novedoso, pero no ha llegado al mercado, o sea, no ha concretado la innovación. Cumple con todas las condiciones que planteaban en el desarrollo. No se pincha, no se calienta, tiene sistemas de refrigeración muy interesantes, no hay que calibrarlo, cumple con las condiciones de seguridad, pero es excesivamente costoso. Y por aquí, por debajo les cuento, y es tan eficiente, si yo lo decidiera comprar, que evita rotación de mercado y por lo tanto perjudicaría la industria. Es como lo que llaman ahora obsolescencia programada, que un bombillo podría durar 100 años, pero los hacen para que dure 1 o 2 años. ¿Por qué? Porque si no, no habría rotación de mercado. Pues esta llanta probó que era tan fuerte, tan interesante, que a pesar de su costo, que era muy alto, pues evitaría rotación de llantas, y a ellos les interesa vender más llantas. Entonces, el criterio de ideal para mí no es el ideal para empresa, una contradicción insalvable, y la innovación no se concretó. Hubo principios utilizados, materiales, calidad, segmentación, nivel científico, etc. Vamos a otro ejemplo rápido, ya como para terminar estos ejemplos, si les queda el material. Y esto lo hemos vivido todos. La podadora de césped. La podañadora o podadora. Yo, por ejemplo, sobrevivo a esta cuando estoy en el campo, en una vereda de Medellín. Siempre empiezan a guadañar los domingos a las 7 de la mañana. Entonces es un ruido tremendo. Entonces, problema uno, hace ruido, contamina, eso usa aceite con gasolina, es un motor a 2 tiempos. Es peligroso, requiere esfuerzo humano, genera desechos, pues entonces yo buscaría el ideal de todo lo contrario. Sacaron unas eléctricas, no funcionaron muy bien. Pues el ideal sería esto: no contamina, no es peligrosa, no consume energías, y para solucionarlo se han buscado muchas alternativas, desde los pastos. Paradójicamente ha habido desarrollos de gramas con menos necesidad de ser podadas, que crecen muy uniformemente, a podadoras que tienen mejores condiciones. Acá pues quedaría como una actividad. Piensen ustedes en esa podadora, en esa guadañadora, y miren qué podrían reemplazar si las conocen. Si no, pues se meten a Google y buscan información sobre una guadañadora y qué podrían hacer que fuera, digamos, más útil y menos costosa. Igual, piénsenlo para un detergente. Yo siempre me encuentro con esto. Todos los años mejoran el detergente, llega al blanco ideal, nunca llegan al blanco ideal. Uno mezcla el Vanish con el Ariel, con el suavizante, y aún así no es ideal. Y se ha innovado en el detergente, pero también se ha innovado en las lavadoras. O sea, la idealidad se ha buscado por el componente técnico o por este componente químico técnico, pero pilas, es que yo no puedo llegarla, porque si lo logro tendría un problema.
ropa autolimpiable que ya aparece con esta antifluidos. Ha habido un acercamiento interesante. En resumen, la idealidad de productos, procesos, servicios, mercados y estructuras organizacionales son una fuente inagotable para el proceso de innovación. La metodología TRIX, que es una metodología de cruce de variables, de cruce de variables, donde identifica una característica a mejorar sobre un problema, siempre con una característica que disminuye. Es una condición física, es una condición necesaria en este proceso e inevitable. Me permite tener generalizaciones en principios, en definiciones y generalizaciones en ideas. Y este proceso de generalización lo puedo aplicar a mi situación particular y encontrar rutas para la formulación con base en este diagnóstico. Con esto terminamos la metodología TRIX como una de las tantas metodologías de procesos de diagnóstico en empresas para la construcción de soluciones innovadoras y que pueden ser insumos en estos ejercicios de formulación de proyectos. Gracias.